Bien, continuamos hablando del olivo, hermanas. Estamos hablando de lo que es ser un buen olivo o siendo un buen olivo. Dice el salmista David en el capítulo 52, verso 8, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios he confiado. Entonces, un olivo verde es un olivo que está vivo todavía está vivo, dice, y él confía en la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos de ser olivo verde. El verso 9 dice: te alabaré para siempre. Entonces un olivo verde va a mostrarse, como decía, vivo, alabando, bendiciendo, orando, sirviendo. Hay muchas características con las que se puede ver cuando una persona está viva y cuando una persona pues ya murió. Cuando una persona ya murió espiritualmente, pues no da fruto. Pero el olivo, su función es producir aceite. El olivo está considerado como un obrero, porque por su producción, porque siempre está trabajando. Una de las características hermosas del olivo es que en el tiempo de otoño, cuando todo árbol tira sus hojas, el olivo no tira las hojas. Las hojas del olivo permanecen, aunque no esté junto en el Getsemaní, donde el Señor Jesús iba a orar al monte de los olivos. Tiene, precisamente por eso dice monte, porque tiene una elevación de la cual él alcanzaba a ver a Jerusalén, y había un camino en el cual por ahí tenía que subir para ir a orar al Getsemaní. Por ese camino, que es el que existe en Jerusalén, es por donde dicen los cristianos que son de Jerusalén, que por ese camino fue por donde salió huyendo el rey David cuando su hijo Absalón quería usurpar su trono. Y por ese camino fue por donde entró Jesús en la entrada triunfante a Jerusalén, cuando entró en aquel pollino, dice, en aquel pollino hijo de Adna, entró por ahí. Entonces, ese monte, por su elevación, podemos ver que cuando dice la escritura que Jesús, muy de mañana, como era su costumbre, salía a orar a ese lugar. Y desde ahí alcanzaba a ver a Jerusalén, y meditando decía: ¿cuántas veces lloraría al Señor Jesús por Jerusalén? Aunque en la escritura está escrito nada más una vez, dice que oró y le dijo: Jerusalén, tú que matas a los profetas. Pero él siempre iba a orar. Entonces, cuánto dolor en su corazón cuando decía: porque no conociste el día de tu visitación. O sea, cuántas veces iba a orar, muy de mañana era su costumbre. Entonces, ahí vemos ejemplos cómo podemos buscar al Señor muy de mañana, no nada más cuando nos vamos a dormir, sino que tenemos que buscar un espacio, una comunión con el Padre, cuando hay silencio, cuando no hay nadie que nos perturbe, cuando no se escucha nada. O sea, es una intimidad con Dios, es otra cosa, no nada más es una oración así como las que posiblemente estuviésemos acostumbrados a hacer, sino es una comunión con el Padre. Veíamos en el libro de Éxodo,
O sea, cómo el candelero o el candelabro tenía que tenía que estar siendo mantenido por el aceite para que no se apagara. Entonces, y aparte también el aceite ese se usaba para hacer o elaborar los panes con los que se hacían las fiestas a Jehová. Y también otro de los panes que se hacían, dice que eran los de hojaldre, que tenían que poner aceite. No sé si usted ha visto cómo se hace un pan de hojaldre. Primero se extiende la masa y después se tiene, actualmente, como le enseñan a uno, o no le enseñaron cómo con el aceite de olivo, pero pues nada más es sustituir o intentar hacerlo. Pero el pan de hojaldre se tiene que extender y se le tiene que poner lo que es el aceite con azúcar, o hoy en la actualidad manteca y luego azúcar, o mantequilla a los que son repostería refinada, mantequilla y luego el azúcar, y luego se vuelve a doblar, se extiende y se vuelve a doblar, se le vuelve a poner aceite o mantequilla o manteca según lo que se esté utilizando. En este caso era aceite de olivo. Se vuelve a extender y se vuelve a doblar y se le vuelve a untar aceite. Por eso es que usted, cuando come un pan de hojaldre, le ve muchas capas muy finas, porque es un trabajo tan laborioso como usted no puede tener una idea en cuanto a estar extendiendo y doblando y poniendo, untando. Entonces ese era también el uso que se le daba en aquellos tiempos. Y el árbol de olivo necesita ser podado, y nosotros a veces no aceptamos las podadas, no queremos, renegamos, nos duele. Pero un árbol que se poda en cuanto al olivo, permanece más joven, no se hace viejo. Se dice que aún existen 2 árboles de los más antiguos que se cree que tienen entre 2500 y 3000 años. Todos los demás ya son más nuevos, de 100 años, 200 años, 500, 800, pero los más antiguos árboles que existen en el Monte de los Olivos están entre 2000, 2500 y 3000. Y quienes van a visitar a Jerusalén dicen que posiblemente uno de esos 2 árboles es donde Jesús se acercaba o se reclinaba a orar. Es lo que dicen ellos, porque son los que actualmente continúan vivos de ese monte. Dicen los judíos, los israelitas, que son cristianos, que todavía que están ahí. Entonces el árbol, entre más lo podan, se hace más joven. Y si usted ha visto un documental, va a ver que las ramas no están viejas. Está muy viejo el tronco sí, pero las ramas son jóvenes. Y nosotros no queremos que el Señor nos pode mediante los tratos, y por eso nos hacemos viejitos y dejamos de producir. Pero debemos de aceptar las podadas. Cuando un árbol o un arbusto de aceitunas no se poda, solamente es un arbusto. Y usted lo puede observar que está reclinado sobre la tierra. Sí tiene aceitunas, pero está reclinado sobre la tierra. Pero si se va podando, va empezando a tener su elevación. Recordemos que dan su fruto hasta los 7 años. Entonces, pues hay mucho para seguir hablando del olivo, pero que Jehová bendiga sus vidas, nos fortalezca y nos permita ser olivos verdes en la casa de Jehová. Que la paz de Dios bendiga sus vidas.